1. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Queremos dar las gracias, hermanos, a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan semana tras semana con nuestro estudio de la escuela sabática o la iglesia en estudio. Gracias, hermanos, no falten, sigan alimentados de la palabra de Dios. Hoy estaremos viendo la historia de Sodoma y Gomorra. Y para esta semana me acompaña el pastor José Boro. Pastor, Dios le bendiga y sea bienvenido. Gracias, pastor. De igual manera a usted también y a los amigos que están ahí al frente y también a los hermanos. Claro, muchas bendiciones de parte de Dios. Y vamos, antes de entrar en este tema de hoy, vamos a tener una palabra de oración. Amén. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, cuán agradecido estamos a ti en esta hora por darnos el privilegio de estudiar tu palabra y compartirla también con los demás. Rogamos que ilumines grandemente a estos hermanos que están ahí en sus casas y a los amigos también, y a nosotros aquí en el estudio también. Danos tu paz y tu bendición, Señor. Que todo sea para gloria y honra de tu santo y divino nombre. Sí. En Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, es interesante lo que vamos a ver hoy. La historia de Sodoma y Gomorra, por cierto. Así es. Una historia bastante triste. Bastante triste, mis hermanos. Dios les dio mucha oportunidad. Así es. Y lamentablemente les ganó más el pecado. Les ganó más el pecado. Hoy también pasa lo mismo, pero me gustaría, pastor, que leyéramos 2 de Pedro 2, 4 en adelante. Es hasta el 22, pero eso es muy largo, pero lo que nos dice al principio es maravilloso. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, o sea, está hablando aquí del cielo, ¿no? Sí. Sino que arrojándolos al infierno, la oscuridad, ¿ve? Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. El versículo que sigue, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Fíjense cómo sigue diciendo el otro versículo. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, versículo 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos de los inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de su juicio? Miren, en cada uno de estos versos y más, si seguimos leyendo, yo quisiera que los hermanos en sus casas puedan leer, y pueden leerlo, ¿no? Que lean o que alguien le lea el resto del capítulo de Segunda de Pedro, que es como una fotografía que se le hace, es como una foto que se le hace a lo que vivimos hoy también. Porque la situación por la que estas 3 o 4, vamos a ponerle 3, lo que fue la destitución en el cielo de los ángeles malos, la destrucción de los antediluvianos por su maldad y los de Sodoma y Gomorra, son 3 lecciones para nosotros hoy. Lecciones claras que nos dicen que va a haber también un juicio. En cuanto a Sodoma y Gomorra, que es la última que voy a comentar para que usted entre, pastor, vemos un juicio.
La intervención que estaba teniendo Abraham ante Jesús, estaba teniendo una intervención. Y si hay 50 justos, tú la destruyes. Si hay tantos justos, no la voy a destruir. No la voy a destruir. Igual también va a pasar con nosotros hoy. Tenemos un juez que es justo. Y me da tanto gusto tener a Cristo como juez. ¿Saben por qué? Porque siempre la misión de Cristo es salvar. Amén. Me recuerda también a esta mujer que encontraron en un acto de adulterio, en un acto de fornicación. Se la trajeron al juez para que... Pero lo que sucede es que ellos traían piedras en las manos, querían lanzarlas sobre esa persona, pero se la trajeron al juez equivocado. A un juez que perdona. Y es el juicio que hace Dios, es para perdonar. La única cosa es que para Dios perdonarte, tú tienes que estar arrepentido. Si no estás arrepentido, entonces el perdón no tiene validez. Porque lo que le dijo Jesús a la mujer que encontraron, que le dijo a los hombres, el que esté limpio de pecado, tire la primera piedra, pero ellos no tiraron ninguna. Y a la mujer, que era la que tenía que condenar, Jesús mismo le dijo, vete y no peques más. O sea, le hizo un juicio, pero le dijo, te voy a perdonar. El acto de Jesús en el juicio, es para perdonar de nuestro pecado. Por eso es que esos momentos de Sodoma y Gomorra también se usaron para perdón. ¿Por qué? Porque no había nadie allí justo, ni Lot siquiera. La única cosa que Lot se salvó fue porque ahí estaba Abraham. Y él obedeció al final, diciéndole a sus gentes, vengan que porque viene una destrucción. Pues tampoco le hicieron caso. Pero ¿cuánto caso hará usted para que Dios le salve de la muerte en el día final, pastor? Pastor, interesante, ¿verdad? Que el 2 de Pedro, capítulo 2, del 4 al 11. Así es. Dice que Dios no perdonó a los ángeles. Así es. Que se hablaron contra Dios. Así es. ¿Qué nos hace pensar a nosotros, hermanos, que Dios nos va a perdonar si nosotros seguimos pecando? Si nosotros seguimos revolcándonos en la inmundicia, en el pecado. Miren, hermanos, que hay una oportunidad. Proverbios capítulo 28, 13 dice que oculta sus pecados no prosperará. Pero el que los confiese y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Dios es un Dios de amor, de misericordias, un Dios de primeras y de segundas oportunidades. Así es. Pero Dios no quiere que estemos jugando con el pecado. Así es. Dios quiere que nos arrepintamos. Dios quiere que vivamos una vida recta delante de sus ojos. Porque Él quiere un paraíso. Pastor, mire, hablando acerca también de David. David fue un hombre que cometió un pecado feo, o sea. Pero se arrepintió. Ahí es donde está la diferencia, ¿no? Dios hace una intervención. ¿Con quién? Con el profeta. El profeta es el mensajero. Nosotros somos los mensajeros también hoy. Entonces, cuando Él le da esa oportunidad, que se arrepiente, Dios perdona. Y es lo que ocurre con cada persona que se le señala su falta y se arrepiente. Pastor. Mire, pastor, lo que dice la sierva del Señor. La historia de los patriarcas y profetas, páginas 154 y 155. Dice, en la vida, todo acto, por insignificante que sea, tiene su influencia para el bien o para el mal. La fidelidad o el descuido en lo que parecen ser deberes menos importantes pueden abrir la puerta a las más ricas bendiciones o a las mayores calamidades. A veces pensamos que por muy pequeño que sea el pecado, Dios no lo va a tomar en cuenta. Mi hermano, mi amigo. Así sea el pecado 99.9. Delante de Dios es pecado.
Así sea una mentirita blanca delante de Dios, es pecado. Así sea un chismecito chiquitito delante de Dios, es pecado. Así sea lo que hagamos robado, sea muy pequeño, es pecado. Sigue diciendo la sierva del Señor. Son las cosas pequeñas las que prueban el carácter. Dios mira con una sonrisa complaciente los actos humildes de abnegación cotidiana. Si se realizan con un corazón alegre y voluntario, no hemos de vivir para nosotros mismos, sino para los demás, solo olvidándonos de nosotros mismos y abrigando un espíritu amable y ayudador. Podemos hacer de nuestra vida una bendición. Las pequeñas atenciones, los actos sencillos de cortesía, contribuyen mucho a la felicidad de la vida. Y el descuido de estas cosas influyen no poco en la miseria humana. Hay una lista, pastor, porque a mí me gustan las listas que dan los discípulos, los apóstoles. Todo el evangelio del Nuevo Testamento, ¿no? Todo, y incluyendo las cartas paulinas, etc. Me encanta la lista que da Pablo en Romanos, que yo quiero compartirlo con los hermanos. No lo vamos a compartir todos aquí. Romanos 1, desde el 18 en adelante. Ven, hay una lista de males también que nosotros podemos tener, que nos ayudan. Dice acá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Ay, ¿cuánto podemos decir de la impiedad y de las injusticias? Los hombres que detienen con injusticia la verdad, dice el 19. ¿Ven? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, dice el 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué pasó? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Miren, por ahí siguen dando más detalles. Léanlo en sus casas, porque es muy importante que ustedes lean en sus casas todo lo que aquí nos dice para tener una noción de lo que Dios quiere decirnos. Dios a nadie deja sin conocimiento antes que llegue el mal, sin aviso. Dios no deja a nadie sin aviso. Entonces, lo que el mundo necesita es prestar atención a la paz y a la tranquilidad. Despejar un poco lo que es el ambiente del poder. El poder. Los poderosos, los que se creen poderosos de este mundo, serán aniquilados porque ellos mismos hablan en contra de la verdad. ¿Por qué? Porque se hacen del dinero su propio Dios y de sus amigos su propio Dios. Aquí hay muchos poderosos. No solamente los reyes son poderosos, no solamente los presidentes son poderosos también. El dinero es poderoso. ¿Quién tiene el dinero también en gran masa? Que controla también a los gobiernos. Y podemos pensar en el área del narcotráfico, que es una cosa extraordinariamente poderosa. Y horrible. Y horrible, porque bueno, vamos a ponerlo en la parte de poderosa, porque controla hasta los gobiernos, los controla. Y controla todo, prácticamente. Soborna a quien quiere sobornar. No hay parte del planeta que no haya un soborno. Bueno, puede haber alguno, ¿no? Pero la mayoría son sobornados por este gran poder. Así que llegará un momento cuando ese poder
va a quedar aniquilado, porque Dios se le revela en su palabra. En Apocalipsis, en Romanos, en todos los lugares se le revela, pastor, es Dios. Adelante. Mire, pastor, lo que dice la sierva del Señor. Ujú. En el Cielo de todas las gentes, página 97 y 98. La sensualidad irrefrenada y la enfermedad y degradación consiguientes que existían en tiempos del primer advenimiento de Cristo existirán con intensidad agravada antes de su segunda venida. Sí. Cristo declara que la condición del mundo será como en los días anteriores al diluvio y como en tiempos de Sodoma y Gomorra. Todo intento de los pensamientos del corazón será de continuo el mal. Estamos viviendo en las vísperas mismas de este tiempo pavoroso. Y la lección de ayuno del Salvador debe grabarse en nuestro corazón. Únicamente por la indecible angustia que soportó Cristo podemos sentir el mal que representa el complacer sin freno los apetitos. Su ejemplo demuestra que nuestra única esperanza de vida eterna consiste en sujetar los apetitos y pasiones a la voluntad de Dios. Pero sigue diciendo, en nuestra propia fortaleza nos es imposible negarnos a los clamores de nuestra naturaleza caída. Por su medio, Satanás nos presenta tentaciones. Cristo sabía que el enemigo se acercaría a todo el mundo, a todo el humano, para aprovecharse de las debilidades hereditarias y entrampar mediante sus falsas insinuaciones a todos aquellos que no confían en Dios y recorriendo el terreno que el hombre debe recorrer. Nuestro Señor ha preparado el camino para que venzamos. Así es. Esa es una realidad. Ahora, el mensaje, pastor, va ahora, no ahorita, va también directo a la iglesia del Señor, a los que se dicen ser cristianos. ¿Ven? Porque se puede entrar también, si Dios dijo no cometerás adulterio o no fornicarás también, entonces nosotros también podemos, la iglesia puede fornicar espiritualmente, como pasó en la antigüedad. ¿Cómo fornica la iglesia? ¿Cómo fornica un hermano espiritualmente? Cuando llega el zarandeo, se va y ya no quiere saber del sábado, y quiere volver entonces. O también puede ser que la persona se quede dentro, está en la iglesia, pero que está haciendo otras diabluras, violando los mandamientos expresos de Dios. Entonces, ya ahí esa es una fornicación, como lo hizo el Israel antiguo. El Israel antiguo fue rechazado justamente porque se iba tras otros dioses. Y ahí tenemos claramente lo que hizo Salomón, ¿ve? Que por buscar muchachas de otros pueblos y por querer tener poderío en otros pueblos, pues finalmente adoró a esos dioses de sus esposas, de sus mujeres, fornicando así, apartándose así de lo que Dios le había señalado. Mire, pastor, lo que dice la sierva del Señor. Ajá. Dice, no es su voluntad que seamos puestos en desventaja en el conflicto con Satanás. No quiere que nos intimiden ni desalienten los asaltos de la serpiente. Tened buen ánimo, dice, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, 33. Así es. Sí, claro, es la verdad que Dios nos da la fuerza, pero en la medida que nosotros nos acercamos a Él, yo a veces peleo mucho con algunos hermanos que piden a Dios, dame esto. Ya Dios nos dio todo lo que puede y Dios está dispuesto a darnos todo. Lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a Él. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué le dijo a Moisés? Que tenía Moisés el mar al frente y 2 altas montañas a los lados. Avanza. Si Moisés agarraba por la montaña se iba a abrir. Si Moisés agarraba por el mar se iba a abrir, como se abrió. Pero tenía que avanzar. O sea,
Tú tienes que oír mi voz y aceptar mi voz y poner en función mi voz para yo poderte ayudar. De otra manera, no te puedo ayudar, porque tienes que hacer el esfuerzo en venir a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Mi querido amigo, vamos a hacer un esfuerzo y te voy a decir en la próxima lección cómo es que podemos llegar a Jesús para que Él esté ahí siempre con nosotros. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga grandemente. Amén.